Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este nuevo video explicativo de la materia Selección e instala mecanismos en sistemas mecatrónicos. Por esta ocasión vamos a estar checando lo que son los mecanismos de transmisión de movimiento circular. Y bueno, pues la función principal de estos mecanismos radica en transformar el movimiento de rotación desde un punto de generación de movimiento, que sería el punto motriz, hasta un punto receptor de movimiento, que sería el punto conducido, o punto receptor, o punto de salida. Muy bien, para los mecanismos de transmisión de movimiento, la principal utilidad es el aumentar o disminuir la velocidad de giro desde la entrada hacia la salida, aunque también existen otras aplicaciones tales como aumentar la potencia, pero eso ya es para aplicaciones directas específicamente de los mecanismos de transmisión de movimiento circular, que son hechos a través de sistemas de engranes, donde ya no solamente se utiliza un engrane, sino que se utiliza un sistema en configuración de engranes conocido como tren de engranes, en el cual a través de la transmisión de movimiento entre varios engranajes se va haciendo una relación de transmisión de tal manera entre aumento y disminución, de tal manera que se va aumentando la potencia del sistema para poder mover a la salida elementos pesados o poder transmitir torques muy altos. Es importante conocer que los mecanismos de transmisión de movimiento circular se dividen en dos secciones, lo que son los mecanismos de transmisión directa como los mecanismos de transmisión indirecta. La diferencia entre estos dos sistemas de transmisión radica, por ejemplo, visualicemos primero lo que son los mecanismos de transmisión directa, para los cuales vamos a dividirlo en cuatro diferentes tipos de mecanismos, el cual de entrada podemos conocer que son los elementos de transmisión directa, árboles y ejes. El segundo serían las ruedas de fricción, el tercero serían los engranes y por último el tornillo sin fin. Muy bien, como podemos ver en este ejemplo que se ve en pantalla, que es un sistema de engranajes, se le conoce como que son mecanismos de transmisión directa debido a que todos los elementos a los cuales se les va atribuyendo la transmisión de movimiento rotatorio están en contacto directo uno tras del otro, y su función pues radica principalmente no solamente en transmitir el movimiento, sino que también realizan un cambio de giro en la rotación por el mismo contacto directo que existe entre ambos elementos. Observemos por aquí un ejemplo que tenemos acerca de lo que son las ruedas de fricción. Bueno, en este ejemplo veríamos nosotros lo que son los engranajes, y aquí observaremos lo que son las ruedas de fricción. Mientras nosotros tenemos una rueda de fricción de entrada, suponiendo que es la color cian, está rotando en un sentido por el contacto directo que existe entre las superficies de ambos elementos rotatorios, va a arrastrar a la segunda rueda de fricción de tal manera que va a provocar que ésta esté girando en sentido opuesto al que ella lo está haciendo. Entonces ahí es donde existe el cambio de sentido de giro dentro de este tipo de mecanismos, que realizan solamente el cambio de rotación por el mismo contacto directo que existe entre ellos. Ahora, ¿cuáles serían los árboles y ejes? Vamos a ver cada uno de los tipos de mecanismos de contacto directo que existen. Y bueno, visualizando primero lo que son los árboles y ejes, vamos a venir por acá. Los árboles y ejes son muy similares, pero al mismo tiempo existe una gran diferencia entre ellos, debido a que un eje es un elemento que normalmente pues, es cilíndrico, gira sobre sí mismo montado sobre algunos cojinetes o rodamientos, y solamente sirve para sostener diferentes piezas que van a girar sobre él. Existe de dos tipos, puede ser un eje móvil o puede ser un eje fijo.
¿Cuál es la diferencia entre un eje móvil y un eje fijo? La diferencia sería que el eje móvil se monta sobre unos rodamientos y va a poder tener libre movimiento a través de los elementos que se monten sobre él. Y el eje fijo no va a poder tener libre giro, sino que va a estar fijo sobre la superficie sobre la cual se esté montando, y los que van a girar en torno a él van a ser los elementos que se monten sobre ese eje. Pueden ser un sistema de engranajes, pueden ser un sistema de ruedas de fricción, pueden ser unas poleas, etcétera. Entonces el eje solamente nos va a servir para poder permitir que los elementos giren en torno a él, o para permitir el giro entre sí mismo, para permitir que también los elementos que se monten sobre él giren. Entonces no es otra cosa más que un elemento regularmente cilíndrico. En el caso de los árboles, un árbol sería un elemento de una máquina que puede ser cilíndrico o no, en el cual se van a montar diferentes piezas mecánicas. Por ejemplo, de igual manera que en el anterior, se va a montar un sistema de levas, se va a montar un sistema de engranajes, se va a montar un conjunto de poleas, etcétera. La diferencia entre el árbol y el eje es que el eje puede servir solamente para montar un solo elemento y no transmite potencia, en el caso contrario del mecanismo de árbol, en el cual la función principal es el transmitir la potencia o torque a través de estos elementos que se montan sobre él. Por ejemplo, en el ejemplo en pantalla se genera lo que son un árbol de levas, el cual su función principal radica en transmitir el movimiento de las levas hacia un sistema de apertura y cierre de las válvulas de entrada y salida de un motor para las cámaras de los pistones. Ese puede ser uno de los ejemplos. Ese es el caso de lo que son los árboles. Entonces estos sí transmiten un torque o potencia. ¿Cuál sería el siguiente sistema de elementos de transmisión directa? Bueno, pues nosotros ahora tenemos lo que son las ruedas de fricción, que sería el segundo elemento de transmisión de movimiento directo. En este tipo de mecanismos de transmisión directa, nosotros vamos a tener que diferenciar que existen varios tipos de mecanismos de ruedas de fricción, de entre los cuales vamos a diferenciar solamente tres, que son las ruedas de fricción exteriores, ruedas de fricción interiores y las ruedas de fricción troncocónicas. Visualizando de manera rápida, vamos a diferenciar. Las ruedas de fricción exteriores son aquellas cuyas superficies exteriores son las que están en contacto. Son simplemente unos discos que tienen volumen a través de los cuales, a través de su superficie cilíndrica en el exterior del perímetro de la rueda, van a estar en contacto directo ambas ruedas, y sus ejes son paralelos entre sí. En el caso de las ruedas de fricción interiores, como esta que se muestra en pantalla, está conformada por una rueda de fricción exterior y una interior, la cual tiene un ranurado a través de todo el disco, en el cual se forma una superficie interior dentro del mismo, y sobre cuál superficie va a estar en contacto directo con una rueda de fricción exterior, la cual va a tener contacto directo a través de con su superficie exterior. En el caso de las ruedas de fricción troncocónicas, va a haber ruedas de fricción troncocónicas como estas, que son interiores, o va a haber ruedas de fricción que están en contacto directo, que se puede conocer como ruedas de fricción troncocónicas exteriores, las cuales forman un ángulo de 90 grados entre sus ejes. Esa es la principal característica de las ruedas de fricción troncocónicas, que forman un ángulo que ya no es paralelo.
ya existe un ángulo entre ambos ejes y puede ser igual a 90 grados, puede ser mayor a 90 grados o puede ser menor de 90 grados. Muy bien, dicho esto, procedamos con la identificación más a fondo de las ruedas de fricción troncocónicas. Y bien, en el ejemplo en pantalla podemos ver lo que son las ruedas de fricción exteriores, las cuales están en contacto directo a través de la superficie exterior del cilindro, en la cual podemos observar que se nos indica que mientras existe el contacto directo entre estos elementos, mientras un elemento gira en un sentido por el contacto directo, el otro va a ser arrastrado a girar en el sentido opuesto. En el caso de lo que son las ruedas de fricción exteriores, como en el ejemplo en pantalla, vamos a visualizar que mientras este cilindro está hueco aquí y tiene una superficie interior rebajada, la otra va a ser una rueda de fricción exterior, la cual va a estar en contacto directo a través de la superficie exterior con la superficie interior de este otro elemento. Por lo tanto, va a existir un contacto directo. Lo que va a suceder con estos elementos, a pesar de que no se indica en esta pantalla, cuando esta rueda de fricción esté girando en un sentido, digamos este sentido en el cual se mueve el cursor, va a estar arrastrando a la otra rueda de fricción de tal manera que ambos elementos se van a mover en el mismo sentido. ¿Por qué es esto? Porque los ejes no son paralelos, sino que los ejes no son del todo paralelos, pero debido a que es una configuración entre una rueda exterior con una interior, es que mientras esta se mueve en un sentido, va a arrastrar a la otra a moverse exactamente en el mismo sentido. Ahora, en el caso de lo que son las ruedas de fricción troncocónicas, vamos a tener variaciones, entre las cuales las ruedas de fricción troncocónicas se le conocen debido a que forman un cono en esta configuración, en la cual si la viéramos desde una vista bidimensional veríamos que pareciera una forma trapezoidal, pero si nosotros completáramos la forma hasta un punto extendiendo estas superficies de contacto de las dos ruedas de fricción, a través del punto en el cual se trazan las líneas imaginarias se forma un cono para ambas ruedas de fricción. Por eso es que son conocidas como troncocónicas, aparte de que esta forma tridimensional se le conoce como cono. Ahora vamos a existir tres variaciones de ruedas de fricción troncocónicas: aquellas que entre sus ejes forman un ángulo de 90 grados, aquellas ruedas de fricción cuyo ángulo entre ambos ejes es menor a 90 grados y de igual manera aquellas cuyo eje es mayor a 90 grados. Esa es la principal característica de las ruedas de fricción troncocónicas. En el caso de los ejercicios aplicados de las ruedas de fricción troncocónicas son un tanto complejos debido a que ahí ya sometemos a cálculos con funciones trigonométricas para cuando no conocemos distintos elementos que conforman la relación de transmisión. Y bueno, en el caso del siguiente tipo de elemento de transmisión directa tenemos a los engranes, y los cuales vamos a tener perfectamente identificados como que son ruedas que ya no son lisas, en este caso son ruedas dentadas que realizan la transmisión de movimiento a través de una pequeña superficie de contacto que hay entre ambos a través de sus dientes. Puede haber un sistema de contacto directo que tenga solamente dos engranes, como puede ver distintas configuraciones de engranajes, las cuales se estarán verificando en videos posteriores. Y bueno, en este GIF vemos que por el contacto directo que existe entre ambas ruedas dentadas o engranajes, mientras una rueda dentada gira en un sentido, va a arrastrar y provocar que la otra gire en sentido opuesto, porque mencionamos que cuando existen mecanismos con contacto directo van a
producir un cambio en el sentido del movimiento. Existen varios tipos de elementos mecánicos de ruedas dentadas en distintas configuraciones. Vamos a verlas a continuación. Tenemos aquí varios ejemplos. El ejemplo A, B, C, D, E, F, así hasta la ñ, en el cual en el ejemplo A son engranes rectos, se les conoce como engranes rectos debido a que los dientes no tienen ninguna angulación entre sí y están completamente rectos. En el caso del ejemplo B son engranes helicoidales, al igual que el ejemplo C. En el caso del ejemplo D son engranes en V. El ejemplo E es un engrane cremallera, en el cual se conforma por un engrane que es lineal y un engrane circular. De igual manera, en el ejemplo F es un engrane cremallera, en el cual pues, tiene la característica ahora que los dientes de tanto de la cremallera como del engranaje circular no son rectos los dientes, sino que ya son curveados, son helicoidales. Ahora, en el caso del ejemplo G, tenemos una configuración que igual a las ruedas de fricción, tenemos un engrane con dientes exteriores y un engrane con dientes interiores, los cuales pues ambos van a girar en el mismo sentido de igual manera que con las ruedas de fricción. En el ejemplo H, I, J y K tenemos distintas configuraciones con engranes cónicos. En el caso de los engranes cónicos podemos tener varias configuraciones. Una en la cual poseamos nosotros en el H y en el I engranajes con dientes rectos, los cuales pueden estar completamente lisos sobre esta superficie o pueden tener algún pequeño hueco. En el caso del J y el K poseemos ya engranajes que de igual manera que los anteriores forman un ángulo de 90 grados entre sí, aunque puede haber configuraciones que formen mayor o menor angulación entre los ejes de ambos engranes, pero la diferencia en el J y en el K es que los dientes ya no son rectos, sino que los dientes ya son curveados o son rectos pero con un ángulo de formación entre sí. O sea, serían helicoidales o serían curveados. En el caso del ejemplo H tenemos un mecanismo de engranaje que forma una angulación de 90 grados entre sí y son dientes curveados, helicoidales. En el caso del M, de igual manera tenemos otra configuración un tanto diferente de los engranajes cónicos, en el cual uno de ellos ya no es cónico, sino que es un engrane recto que tiene los dientes en su parte superior, que es conocido regularmente como corona, y el otro sería un engranaje piñón. En el caso del ejemplo N tenemos un engrane recto unido a un engrane sin fin, y de igual manera en el ejemplo Ñ. La diferencia entre ambos es que pueden tener los dientes rectos o pueden tenerlos curveados como en el ejemplo Ñ. Y de igual manera se puede ver una configuración más variada de sistemas de engranajes, en el cual podemos tener algo conocido como el engranaje planetario, entre otros. Ese sería el caso de los tipos de engranajes existentes. Los cálculos para este tipo de mecanismos de transmisión directa son un tanto más complejos que en las ruedas de fricción, puesto que dentro de la transmisión de movimiento también se considera una potencia transmitida entre los engranajes, así como el área de contacto que está dentro de los engranajes a través de sus dientes. Y por último, el último tipo de mecanismo de transmisión de movimiento circular, cuya función principal es el desplazar objetos con su movimiento, sería el tornillo sin fin, en el cual en el ejemplo en pantalla se puede observar que a través del movimiento circular que realiza, puede realizar el desplazamiento a través de un cilindro
o sin necesidad de que haya un cilindro, simplemente con que esté unido de manera directa a través de los dientes del mismo, puede ser que se desplace un objeto de manera lineal, y este ya sería una configuración un tanto diferente, porque aquí teóricamente se podría decir que está realizando lo que es cuando no están cuando están en contacto directo, pero que se hace la transmisión de movimiento de manera lineal, ya está transformando el tipo de movimiento. Pero siempre y cuando sea, por ejemplo, sea un cilindro y esté haciendo el desplazamiento de semillas o cualquier objeto de manera circular a través del movimiento que va realizando, pues sigue siendo transmisión de movimiento circular. Un ejemplo más de lo que son los mecanismos de transmisión de movimiento sería ya yéndose por el lado de los elementos que transmiten de manera indirecta. De manera sencilla se pueden visualizar solamente dos ejemplos de mecanismos de transmisión de movimiento indirecto, los cuales tienen una función principal de transmitir el movimiento, como el que se muestra en pantalla, que es un sistema de engranaje que se une a través de cadenas. Transmiten el movimiento de manera indirecta a través de un elemento que los une. En este caso podemos tener 2, 3, 4 elementos o mayor cantidad de los mismos. El primero de los mecanismos de transmisión de movimiento circular indirecto serían las poleas con correa, mientras que el segundo serían los engranes con cadena. En el caso de las poleas con correa, como se muestra en el ejemplo, su principal función es transmitir el movimiento circular entre distintas poleas de manera indirecta a través de una correa cerrada que las está uniendo. Y en el caso de los engranes con cadena es exactamente la misma configuración, solamente que la transmisión indirecta se conforma por unos engranajes que están unidos a través de una cadena cerrada que las une, y en el sistema de engranajes se transmite el movimiento de manera indirecta a través de esa cadena. Observemos de manera rápida, ejemplificando cómo es el movimiento dentro de estos mecanismos. Dentro de este mecanismo de poleas con correas, la transmisión a través de la correa se hace de manera indirecta desde el punto de entrada hasta el punto de salida, de tal manera que a través de la correa el mecanismo motriz, el que genera el movimiento, va a arrastrar al otro mecanismo a través de esa correa a moverse en el mismo sentido de giro. En los mecanismos de transmisión indirecta se genera solamente la transmisión de movimiento sin realizar un cambio de sentido de giro. Por la misma transmisión directa que existe y el contacto indirecto, es que se genera solamente el movimiento sin necesidad de cambiar la dirección de giro. En el caso de los engranajes que se unen a través de una cadena, de igual manera, mientras el elemento motriz que genera el movimiento, en este caso ejemplificando con un sistema de una bicicleta, mientras en este engranaje se está generando un movimiento en sentido horario, el engranaje trasero que va unido a la llanta trasera de la bicicleta va por default a ser arrastrado por la cadena a moverse en el mismo sentido de giro, y la transmisión de potencia y movimiento se va a hacer de manera directa. En el caso de este mecanismo transmite mayor potencia que un mecanismo de poleas con correa, debido a que la correa puede llegar a patinarse dentro de las poleas por el visto de que son lisas en su mayoría, pero existe otro tipo de correas que ya son dentadas. En el caso cuando ya son dentadas, ahí corren menor riesgo de patinarse, puesto que se unen con engranajes. Y en este tipo de mecanismos en el cual ya se utilizan elementos dentados es donde existe transmisión no solo de movimiento o velocidad, sino también de potencia, sin correr el riesgo de que no se transmita la misma, aparte de que se transmite la velocidad y se realiza un cambio de velocidad dentro del mecanismo. Y bueno, esto sería todo acerca de estos temas. Estaremos viéndonos en otro video
para verificar ejercicios acerca de los mecanismos de transmisión de movimiento circular directo e indirecto.